Si les parece, vamos a empezar el almuerzo. Señor Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández, señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Santiago Cafiero, señor Ministro de Economía, doctor Martín Guzmán, señor Secretario de Asuntos Estratégicos, doctor Gustavo Vélez, señor Secretario de Prensa y Comunicación de la Nación, licenciado Juan Pablo Biondi. Señor Presidente, permítame en primer lugar agradecerle muy especialmente su presencia en este encuentro de empresarios de la Asociación Empresaria Argentina AEA. Valoramos muy particularmente que a solo 8 días del comienzo de su gestión, usted haya tenido la disposición de reunirse con un conjunto de empresarios comprometidos con la actividad productiva de nuestra patria. La AEA es una institución nacida a principios de este siglo, formada por empresarios a título personal, quienes conducen empresas muy relevantes del país y que ha buscado siempre transmitir con convicción los valores empresarios. Esto significa que para la AEA el sector privado desempeña un papel decisivo en el desarrollo del país, produciendo bienes y servicios, dando empleo a millones de argentinos, generando divisas, innovando y contribuyendo al mantenimiento del Estado. No hay duda que la situación económica y social del país requiere de la participación plena de todos los actores, lo que a través del diálogo debemos encontrar vías para volver a poner en marcha a la Argentina. Dentro de una agenda, por cierto, muy vasta, desde AEA compartimos su juicio en cuanto que contar con una macroeconomía ordenada es una condición necesaria para el desarrollo. Todo avance en tal sentido representa un factor central para generar la confianza y reglas de juego que permitan movilizar plenamente las energías del sector privado. Señor Presidente, sepa usted que podrá contar con nuestra asociación como una institución representativa de empresarios que quieren una Argentina social y económicamente desarrollada. Esta reunión es una excelente oportunidad para iniciar un proceso de diálogo continuo entre el empresariado y el gobierno que claramente contribuirá al progreso del país. Lo invito, señor Presidente, a que nos dirija unas palabras. Bueno, buenos días, buenas tardes, buen mediodía a todas y a todos. Gracias por la invitación. Es un momento oportuno para que charlemos con las grandes empresas argentinas, porque creo que tenemos que volver a poner de pie a la Argentina, simplemente por eso. Y porque eso no lo hace un gobierno. Lo hace un gobierno, lo hacen los que emprenden, los que invierten, lo hacen los que trabajan. Y en verdad estamos en un momento donde la Argentina está en una etapa de desigualdad enorme. 4 de cada 10 argentinos han caído debajo de la línea de pobreza. Y si no revertimos la situación, ese número va a ir creciendo. Y el Estado puede hacer cosas en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la situación del Estado? La situación del Estado es una situación muy endeble. Vive una situación fiscal mucho más compleja de la que ustedes piensan. Piensen ustedes solamente que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con la que le pagamos a los jubilados, casi el 70% hoy son papeles del Estado. Un Estado que se financió de los recursos de los jubilados. Cuando nosotros hoy planteamos un mayor esfuerzo a las empresas, al agro, a la industria, y les decimos, miren, les pedimos un mayor esfuerzo, lo hacemos básicamente para reconstruir esas cajas que han quedado vaciadas. Yo me he impuesto la idea de no mirar para atrás. Ya la verdad no me interesa encontrar culpables, me interesa sí saber dónde estamos parados y pedirles que me ayuden a construir el futuro. Eso sí me interesa. No perdamos más tiempo en discutir de quién es la culpa. Que cada uno, en su íntima convicción,
cargue el saldo que le corresponda. Lo que sí necesito es que nos pongamos en marcha rápidamente. Que rápidamente miremos para adelante, porque no tenemos tiempo, porque cada día que pasa es un nuevo argentino que se cae en el pozo de la pobreza. Y cuando alguien cae en el pozo de la pobreza, y el 40% de la Argentina está en ese mundo, las economías se resienten, porque no conozco capitalismo sin consumidores. Y lo que nosotros vemos, que recién lo hablábamos con Luis y con Alfredo, es cómo se ha caído el consumo. Estamos en un país que no es que compra menos autos, que compra menos autos. Hoy la industria automotriz produce 1/3 de lo que podría producir. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es que se consume un 30% menos de leche en la Argentina. Ese es el deterioro en el que estamos. Y es de donde debemos salir. Y debemos hacerlo promoviendo inversiones, protegiendo nuestra industria, porque ustedes producen y dan trabajo. Y no hay otro camino que no sea ese. No hay otro camino. No hay otro camino. El Estado no es un Estado mágico que puede resolver todo eso. No puede hacerlo. Necesitamos volver a reconstituir el consumo, volver a poner plata en los sectores más empobrecidos, en el bolsillo de los sectores más empobrecidos. Miren lo que les digo, ya no para que compren autos, para que compren leche, para que compren pan. Para eso debemos recomponer el bolsillo de esa gente. Y a partir de allí, volver a ser virtuoso un circuito que hoy es muy vicioso. Y debemos hacerlo. Con Martín, a quien conozco hace mucho tiempo, venimos trabajando en hacer un plan sustentable. Un plan sustentable quiere decir no salir de la coyuntura con la alegría del fin de año, sino ver en el mediano y largo plazo cómo vamos sorteando y solucionando problemas. Tenemos un enorme problema que es el problema de la deuda, un muy fuerte condicionante para crecer. ¿Por qué? Porque esta es una deuda rara. Es una deuda que se ha tomado en el término de 3 años, básicamente, en un enorme volumen. Hoy el 95% de nuestro Producto Bruto es equivalente a la deuda que hemos tomado, pero lo más llamativo es que hay que pagarlo en muy corto plazo. Yo medio en broma, medio en serio, no, en broma, porque nunca ocurriría. Recién le decía a Cristiano, vos imaginate, sería como si yo te pidiera 10 millones de dólares para devolver en un año. Y vos sabés lo que yo gano, sabés lo que yo tengo, es imposible que yo pueda hacer eso. La verdad es imposible que me preste $1, no que me preste 10 millones de dólares. Pero lo cierto es que eso le pasó a la Argentina. Y eso ocurrió con la anuencia del fondo. Por eso cuando uno es tan severo con el fondo y lo hace corresponsable de lo que pasa, eso lo explica. ¿Cómo le prestaste a este país semejante cantidad de dinero que además dejaste que salga del sistema financiero graciosamente? Porque originalmente eso era deuda para pagar deuda. Y lo único que hicimos fue multiplicar por 2 la deuda. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue posible que esto pasara? Y yo siento que en verdad nos pasó porque todo ocurrió en tan corto tiempo que es como que no tuvimos tiempo de reacción como sociedad de darnos cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces, claro, nos decían, no, pero es mejor pedirle al fondo que tiene menos tasa. Pero le estás pidiendo algo que nunca vas a poder pagar. Nosotros hemos construido con Martín. Martín es un hombre que no hace falta que lo presente. Es un hombre de una enorme inteligencia, de una enorme capacidad de lectura de la realidad, que ha tenido un maestro magnífico como Stiglitz y que es un hombre que ha dedicado sus años de economista a estudiar el problema de las deudas en el mundo entero. De hecho, fue el orador central en la conferencia de deuda más grande que se hace en el mundo
anualmente, que ocurrió hace pocos meses atrás, donde analizó 70 casos de deuda de todo el mundo. Y con Martín lo que le hemos pedido al Fondo Monetario es, miren, si seguimos haciendo lo mismo, nos van a seguir ocurriendo las mismas cosas. Así que cambiemos la lógica. Déjennos construir un plan que sea sustentable y sobre la base de ese plan nosotros acordamos cómo pagarles a ustedes. Pero no vengan con el plan de siempre, porque el plan de siempre nos deja en el lugar donde estamos. Dato saludable, el fondo ha aceptado esa lógica de trabajo. Y no estamos improvisando. Tenemos un plan que silenciosamente hemos construido durante 2 meses con Martín, con Cecilia, con Matías, con Santiago, y hemos podido presentarlo y explicar el por qué planteamos lo que planteamos. Ese plan necesita un punto de arranque, que es esta ley de la que hablamos. Esta no es una ley de emergencia. En verdad es una ley que básicamente nos urge sacar de la situación de pobreza a los que están mal. Es eso. Y además nos urge empezar a poner rápidamente en marcha la capacidad productiva de la Argentina. Hoy la industria automotriz está subutilizada en un 50%, y en cada lugar donde voy, la industria alimentaria hoy en día tiene un 50% de capacidad ociosa instalada, no utilizada. La capacidad textil, la industria textil, ahí lo veo a Teddy. Nosotros necesitamos girar. Yo uso ejemplos para que todo el mundo me entienda qué es lo que yo siento. Yo siento que había un colectivo que se llamaba Argentina, que estaba conducido por alguien que estaba marchando a toda velocidad hacia el precipicio. Y había muchos que le decíamos, vamos al precipicio, y él decía, voy a hacer lo mismo más rápido, con lo cual el precipicio cada vez se acercaba más. Bueno, lo que hemos hecho ahora es parar el colectivo durante 180 días. En esos 180 días reflexionar en conjunto sobre cómo encarar el futuro. Y lo que todos saben es que el que maneja el colectivo ahora ha doblado. Ya no va por la ruta camino al precipicio. Y lo que necesitamos en los tiempos que se vienen es hablar mucho entre nosotros. Nosotros vamos a mandar al Congreso Nacional la creación del Consejo Económico Social. No es una medida política, es una medida que tiene un propósito, que es que seamos capaces de construir entre todos las políticas de Estado. Porque ese Consejo va a estar presidido por alguien que tenga acuerdo del Senado y que va a perdurar más allá del mandato de un presidente. Y allí tenemos que plantearnos qué hacer. Seriamente qué hacer de una vez y para siempre. Yo no quiero ser el presidente que decida solo. Quiero ser el presidente que los convoque a decidir entre todos. Obviamente, en toda decisión, alguien estará más contento y alguien estará más triste. Lo que tenemos que saber es que vamos a estar construyendo una mejor sociedad donde todos al final vamos a sentirnos mejor. Aún los que sienten que en algún momento están perdiendo. Aún ellos van a sentirse mejor. Necesitamos también terminar con las disputas estériles de tantos años. Lo dije días atrás en el discurso que di en el Congreso. Algunos lo llaman grieta, yo lo llamo de otro modo, pero no podemos seguir con eso. No podemos seguir perdiendo el tiempo peleándonos entre nosotros, por cosas que conducen a nada. Ahora, esa lucha de saltar esos muros de los que hablé el lunes, no es una lucha que puedo dar yo solo. Es una lucha que debemos dar todos. Y es un compromiso que debemos tomar todos. Todos. Cuando digo todos, somos todos. Lo tienen que hacer los empresarios, lo tienen que hacer la gente del campo, lo tengo que hacer yo y mi gobierno, lo tienen que hacer los medios, Héctor, lo tienen que hacer todos, porque si no lo hacemos,
vamos a seguir pedaleando en el pantano. Y lo único que pasa es cuando uno pedalea en el pantano que cada vez se hunde más en el pantano. Y debemos salir de ahí. Somos una sociedad. Todos debemos tirar para el mismo lado. Todos tenemos que tener cierto el horizonte de proyección. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. En materia económica, no pretendo tener un Estado intervencionista. Quiero crear un Estado inteligente que equilibre desigualdades en los mercados y que dé garantías a los que invierten. Recién Pablo Roca me preguntaba por Vaca Muerta. Claro que Vaca Muerta para nosotros es algo primordial. Si sabemos que allí hay fuentes de recursos para el futuro. Y hablábamos también de minería, y claro que la minería también es un tema primordial. Hablaba días atrás con Gerardo Morales y le decía, quiero ir a Jujuy a un yacimiento de litio y tenemos que hacer el esfuerzo de construir una empresa de baterías de litio para que al litio lo dejemos de vender como materia prima y empecemos a venderlo como un producto elaborado. Y lo mismo tenemos que hacer con el silicio. Y en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza también se involucre en la explotación minera, y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza. Y eso es abrirnos al mundo con inteligencia. Y yo apelo a que ustedes sigan invirtiendo y sigan creyendo en el país. Porque vamos a ponerlo de pie, no tengan duda. Lo hemos hecho 1000 veces nos caímos y 1000 veces nos levantamos. Ahora, lo ideal sería que esta sea la última vez que nos caímos, porque ser experto en levantarse no es buena idea. Estaría buenísimo ser experto en caminar juntos y en crecer juntos, no en caernos y en levantarnos. Y yo sé que muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo en ese sentido. Ahí lo veo a Kaufman, que el lunes va a inaugurar un lugar que va a generar 400 puestos de trabajo. Y te voy a estar acompañando, porque quiero que todos sigan ese ejemplo. Enrique, que está al lado, vino a verme días atrás con Ana Botín. Y Ana me contó que trajeron $500 millones para financiar exportaciones argentinas. Que no las sacaron del banco, las trajeron de España para la Argentina, apostando a eso. Podemos hacerlo, debemos hacerlo. Y además debemos hacerlo porque en la Argentina hay hambre y eso debe avergonzarnos. Como sociedad debe avergonzarnos. Y yo quiero que ese plan contra el hambre que yo he planteado, del que hablé hace un rato con los obispos, no sea el plan de Alberto Fernández o del gobierno de Alberto Fernández, sea el plan de los argentinos. Que alguna vez usemos nuestra mística en algo tan valioso como terminar con el hambre del prójimo. Que alguna vez hagamos algo épico que nos reconforte como seres humanos, no que reconforte nuestros bolsillos. Hagámoslo. Dice Benedetti en una de sus poesías que los que están en el fondo del pozo son bienaventurados, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. Estamos en el fondo del pozo. Solo queda ir mejorando. Pongamos todo el esfuerzo en un lugar común. Yo los convoco a que lo hagamos juntos. Gracias de verdad por el tiempo que me han dado. Muchas gracias.